Traigo un afectuoso saludo de la iglesia en San José y les expreso mi gran cariño, mi amor por ustedes, que lo saben. Y no voy a hacer muy larga la salutación porque ustedes conocen mis sentimientos. Para mí es un honor volver a ocupar este púlpito. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quisiera que por favor abramos la Sagrada Escritura en el primer libro de las Crónicas, capítulo 9. Primero de Crónicas, capítulo 9. Los primeros 3 versículos dice así la Sagrada Escritura: contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Leemos ahora el versículo 13. Y sus hermanos jefes de sus casas paternas, en número de 1760, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Finalmente, versículo 22. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212, cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Quiera el Señor bendecir esta lectura de su palabra e iluminarnos con su Espíritu Santo para entenderla. Sabemos que el reino de Israel, aquel pueblo elegido por Dios, que llegó a habitar la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, fue rebelde a Dios. Y Dios los castigó al grado de que aquel reino de Israel se dividió en dos: reino del norte, reino del sur. Y el reino del norte pecó en una manera tan grande que fueron invadidos y trasladados por los asirios. Y solo quedó el reino del sur, que era la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, los levitas y algunos que se habían pasado de Israel a Judá. Por eso es que están contados aquí. Pero también Judá pecó gravemente contra Dios y recibió su castigo y estuvieron esclavizados en aquella Babilonia por 70 años. Y luego, por la gracia bendita de Dios y porque Él es fiel a sus promesas, les hace volver. Entonces, esto es lo que he leído aquí. Lo que luego que regresan a Babilonia, están ordenando la casa de Dios y hay que ahora servirle al Señor. Entonces, ahí se mencionan todos los que formaron el pueblo de Dios: los israelitas, restos que quedaban de las demás tribus, los sacerdotes, significa los descendientes de Aarón, y los levitas, que eran los sirvientes del templo. Como ahí dice, toda clase de otros israelitas, que los llama aquí los hijos de Efraín y de Manasés. Nuestras iglesias, las iglesias protestantes, son iglesias que también salieron de un tiempo de cautividad, ¿sabían? O así lo veían por lo menos algunos reformadores. Martín Lutero habló de todo ese tiempo bajo el catolicismo romano como la cautividad babilónica de la iglesia. La iglesia estuvo cautiva, sin poder servir a su Dios apropiadamente. El redescubrimiento de las Sagradas Escrituras les lleva ahora a vivir diferente y a
y hacer la iglesia que Dios manda que seamos según la palabra. De eso se trata la reforma. Cuando nosotros nos reunimos aquí en un día como hoy, tan especial para la ordenación de oficiales en la iglesia, también estamos haciendo algo como lo que pasó aquí. Después de épocas tristes en las cuales la iglesia se manejó por jerarquías autoritarias, la iglesia entiende qué es lo que Dios manda de ellos y comienzan a trabajar según lo que Dios les había dicho. Por eso es que leí para ustedes el versículo 22. Dice, eran escogidos guardas en las puertas, y dice, los cuales constituyó en su oficio David y Samuel. Pero ¿sabían ustedes que ni David ni Samuel estuvo nunca en el templo? Entonces, ¿a qué está volviendo el templo, el pueblo de Dios? A los registros de los hombres de Dios, a la palabra de Dios. A no hacer las cosas a su manera, sino qué ha dicho Dios. Y Dios había hablado y había designado quién hace qué, según lo había dicho David, que era profeta y era rey, y también Samuel. Pero en este versículo 9, por el cual quisiera iniciar, está el centro de lo que quisiera transmitirles hoy, mis estimados. Dice así, cuando dice que sus hermanos por sus linajes fueron 956, los describe de esta manera. Todos estos hombres, perdón, es el versículo 13, disculpando, versículo 13 dice, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1660, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Muy eficaces. Esa frase en el hebreo es una sola palabra. Y es bien interesante buscar en qué otras partes de la Biblia se usa esa palabra. Y en otras partes ha sido traducida diferente. Aquí fue traducido muy eficaces, pero vean lo que significa según el contexto. Esa misma palabra hebrea en muchas ocasiones fue traducida como hombres de valor. En otras ocasiones, hombres valientes. En otras, hombres fuertes. Y por eso es que en la versión en inglés de la Biblia tradujeron muy hábiles, porque todo eso encierra esa palabra con la cual fueron calificados estos que venían, como dice aquí, al ministerio en la casa de Dios. Muy eficaces. Nosotros tenemos una lucha, cada uno de nosotros, en la sociedad en que vivimos, contra la prevalente mediocridad. Y ustedes y yo estoy seguro que hemos sufrido por causa de la mediocridad en el desempeño de labores de los demás. ¿Cuántos no tienen quejas de trabajos mal hechos, hechos a medias, que no consiguen el objetivo por lo que pagué? Pero también la mediocridad es acostumbrarnos a dar un requerimiento mínimo. Es decir, hago lo mínimo que se espera de mí. Eso es ser mediocre. Esta descripción debería retarnos y desear nosotros ser gente de la que se diga muy eficaces en el ministerio de la casa de Dios. La casa de Dios es esta. La iglesia del Señor, así la define el apóstol Pablo. Casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Pero para que la iglesia de Dios funcione como casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, hace falta que haya hombres muy eficaces, hombres valientes, hombres fuertes, hombres hábiles. Para mantener la verdad, la pureza de la adoración a Cristo, para preservar el evangelio correctamente predicado. Esta necesidad que tenemos es imperante porque podemos fácilmente
y a otros les ha sucedido y nos puede pasar a nosotros, dedicar mucho esfuerzo y energías en algo que Dios no nos ha mandado a hacer. Perder es decir, las prioridades. Y eso sucede cuando nuestros estándares cambian y ya no estamos yendo a los registros antiguos de Dios, su palabra, para ver qué es lo que Él nos pide, sino que la iglesia se vuelve una vez más servidora de los intereses del mundo. Y así es como se evalúan algunos. Pensémoslo, ¿con qué parámetro evaluamos si el ministerio de una iglesia es eficaz? ¿Con qué parámetro lo evalúan los demás, los que están fuera de la iglesia? ¿Y con qué parámetro ustedes y yo evaluamos si la iglesia tiene un ministerio eficaz? Tristemente, la popularidad en redes sociales es lo que la meta de muchos. Que en las redes sociales seamos muy vistos. Y claro que sí, tenemos que tener una presencia fiel ahí. Pero ese es el estándar que Dios nos ha dado. Dios no cambia su estándar. Y su estándar está en las Sagradas Escrituras y es un estándar de fidelidad. Acuérdense que eso es las palabras más bellas que yo pienso que todo siervo de Cristo y todo creyente desea escuchar el día final. Ven, dice, bien, buen siervo y fiel. Fiel. Eso es ser fieles al que nos llamó. Ese es el estándar. Veamos que aquí en el versículo 13 define hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. La casa de Dios. Los oficiales en particular, y hoy estamos con ese gozo de ver la iglesia instituyendo 2 oficiales más, un anciano y un diácono. La iglesia tiene esta tarea y particularmente los oficiales de la iglesia la tienen. Y veo algunas similitudes de lo que se describe en 1 Crónicas 9 con lo que tienen que hacer los oficiales en las iglesias. En el versículo 28 de 1 Crónicas 9 dice, algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. ¿Entienden esto? Pensemos por qué. ¿Por qué así? Utensilios que se cuentan a la entrada y se cuentan a la salida. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque hay que cuidar lo que es de la casa de Dios. Tenemos una enseñanza ahí. Es que no es nuestro, es la casa de Dios y nos puso a cuidar lo que es de Dios. Hermano Mariano y el hermano Mario tienen que tener esto muy presente hoy y siempre. El Señor les hace responsables porque los está haciendo guardas en las puertas de su casa, en un sentido. No vaya a ser que se pierdan esos utensilios sagrados. Hay mucha sensatez también en lo que vemos aquí en este versículo, en el versículo 28, por ejemplo, que dice, del 29 al 32 voy a leer, dice, y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especies. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. Es necesaria la distribución de tareas. No todo el mundo puede estar haciendo lo mismo. Si no seguimos estos principios, nos comenzamos a estorbar unos a otros en lo que estamos haciendo. Pero si hay tareas correctamente asignadas y eso se entiende cada vez mejor, va a ser excelente y muy eficaz en el ministerio de la casa de Dios. ¿Lo notaron ahí? Es que a unos les toca una tarea y ese se dedica a esa tarea, a hacerla de manera no mediocre, excelente.
No nada más a cumplir con lo que le asignaron, sino a ser muy eficaz en aquello. Y todo esto, este capítulo, si ustedes lo leen otra vez, verán, bueno, aquí lo que podemos definir es, hay orden. En la casa de Dios debe haber orden. Y es lo mismo que el apóstol Pablo nos dice, 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Ese es el principio. ¿Estamos dispuestos a hacerlo así? A pesar de lo que esto genere a otros que van a tener una opinión de que, bueno, lo que quieran opinar, cuando alguien quiere realmente ir hacia la excelencia y ser muy eficaz, va a enfrentar oposición. ¿Y sabemos por qué? Porque como es el corazón humano, mis estimados, si nosotros queremos ser una iglesia excelente que camina como Dios ha mandado, eso va a hacer que se note más la mediocridad y la mundanalidad de otras iglesias. No es que lo hago para eso, pero se va a notar. El ejemplito que suelo poner es de los chicos en el colegio. Van al examen y a todo mundo le fue mal, todos 50, 40, y hay alguien por ahí que sacó un 95. ¿Y qué? ¿Qué hacen los demás? No lo levantan en hombros, es nuestro héroe, sino que van a hablar mal de él y a desdeñarlo y a cualquier cosa que quieran decir. El corazón malo. Lo mismo nos sucederá, pero tenemos que estar dispuestos a ello, porque lo que nos mueve no era eso. Sin embargo, va a pasar. Si nosotros queremos un ministerio muy eficaz y excelente en la casa de Dios, eso nos va a traer incluso los comentarios que se suelen escuchar. Que en iglesias son legalistas, etcétera, etcétera. Ya se sabe. Pero el orden es indispensable. Y si nosotros lo perdemos, Dios no se agrada, porque Él es el que puso esta regla. Hágase todo, las pequeñas cosas, las más grandes, las visibles, las no, decentemente y con orden. La decencia tiene que estar. Bueno, lo aprovecho. No podemos bajar el estándar. Esta es la casa de Dios. Hay decencia para venir a ella. Recordémoslo siempre. Cuando se habla de este tema de eficiencia o de eficacia, tal vez algunos habrán oído, los que alguna vez llevamos algún curso de administración o así, se nos ayudaba a entender de qué se trata y nos decían, bueno, eficacia es el logro de los resultados y eficiencia el buen uso de los recursos. Nos sirve saberlo así. Sin embargo, nosotros no vamos a ir por el lado del pragmatismo, es decir, ¿qué funciona? ¿Qué están haciendo que funciona y lo vamos a hacer? Así no es como queremos nosotros ser calificados de muy eficaces. Y tenemos que ser cuidadosos, porque tiene que ser eficacia y eficiencia con una perspectiva bíblica, que honre a Dios, que Dios sea honrado. En el libro de Deuteronomio capítulo 32, en versículo 51, podrán después leerlo, se nos describe un evento muy importante para ver qué opina Dios cuando nosotros hacemos las cosas. Sí, que funcione, pero que no es como Él dijo. Y el evento es Moisés golpeando una roca para que salga agua porque el pueblo está haciendo sus reclamos. Y Dios le dijo claramente, háblale a la peña. Y él hizo otra cosa, golpeó la roca. Nos debemos hacer estas preguntas. ¿Salió agua o no salió agua? Ahora, ¿hizo lo que Dios le decía o lo hizo a su manera? De eso es de lo que se trata. No nos interesa nada más los resultados, sino de hacerlo como Dios mandó. Porque miren, si hay una historia que es realmente conmueve, es de escuchar después a Moisés suplicarle a Dios, déjame ver aquella buena tierra. Hermanos, 40 años he esperado, es ese Moisés.
quiero ver la tierra que le das. Solo vas a poder verla, pero no entrarás allá. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No me santificasteis delante del pueblo. Y esa frase tenemos que tenerla bien clara, porque la gente tiene ideas raras de qué es santificar. Santificar el nombre de Dios, santificarlo a Él, es serle obedientes. Es hacer las cosas como Él mandó. Y entonces veamos, Moisés hace algo, logra el objetivo, pero no quedó bien con Dios, quedó bien con la gente. Entonces tenemos que detenidamente analizar si lo que estamos haciendo y como lo estamos haciendo trae gloria a Dios, si de verdad es para el avance del reino de Cristo y para el bien de las almas, o si estaremos buscando alguna otra cosa. Tenemos que ser siempre regidos por estos principios, porque el enemigo tiene diferentes maneras de desviarnos del camino y de hacernos tropezar. Un ejemplo de mal juicio que quisiera compartir con ustedes es aquel, el de incluso los discípulos del Señor, que juzgaron mal a una mujer porque derramó perfume caro sobre Cristo. Perdieron la perspectiva al criticarla. Ustedes saben que el líder de esa crítica fue Judas. ¿Para qué este desperdicio? Se hubiera vendido este perfume carísimo y le damos a muchos pobres. Y la Escritura misma nos dice que era lo que había en su corazón. Los discípulos no sabían que él era ladrón, pero después se dieron cuenta que él extraía de la bolsa. Pero lo que quiero decirles es, vean cómo una mente maligna contamina a la iglesia de Dios. Porque los demás también pensaron, tiene razón Judas, qué desperdicio de ese perfume tan caro. Y ya con otros planes, perdieron la perspectiva. Y a veces nosotros perdemos la perspectiva y no entendemos qué es lo principal. La gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es lo principal. Claro que sí amamos las almas y queremos el avance del reino de Cristo, pero lo principal es la gloria de nuestro Salvador. Porque precisamente con esa intención que algunos tienen de ser medidos según los parámetros del mundo, que los parámetros del mundo son cuántos hay en la iglesia. Entonces van a cambiar los estándares, van a dejarse de ser influidos por los estándares del mundo, porque no quieren perder personas que ya dicen, encontré un lugar mejor donde no son tan estrictos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2. Voy a leer para ustedes desde el versículo 14 al 20, porque lo hallo muy necesario, número uno, para los hermanos que van a ser ordenados al sagrado ministerio, pero para todos nosotros. Segunda Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos,
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un instrumento para honra en la casa de Dios, lo veo yo equiparado con eso que leíamos, muy eficaces en el ministerio de la casa de Dios. Y entonces tomemos un momentito para ver qué dice el apóstol Pablo, que corresponde a eso. Bueno, lo primero que nos dice, no contender sobre palabras y cosas que no aprovechan, versículo 14. Esta exhortación es primariamente para los oficiales de la iglesia, que somos los líderes de la casa del Señor, los que el Señor puso. ¿Por qué? Porque si nosotros caemos en este pecado, en esta trampa, porque es una trampa del diablo ponerse en eso de las discusiones vanas, pues la iglesia que tendremos será una iglesia así, contenciosa. Y eso es lo primero, dice. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ser un instrumento de honra en la casa del Señor? Porque dice, si alguno se limpia de estas cosas, límpiense de esto, Mario y Mariano, límpiense de estas cosas. Número 1, no contender de palabras y de cosas que no aprovechan. Y den ese ejemplo a la iglesia. En el versículo 15 nos dice sobre la doctrina y la práctica. Procuren ser obreros aprobados, que no tengan de qué avergonzarse y que conocen su Biblia. Que conocen su Biblia. Esa tendencia de entrar en discusiones vanas parece que es bien seria, porque el apóstol Pablo lo vuelve a repetir en el siguiente versículo, en 19, dice, habla de que hay que evitar esa palabrería que conduce a la impiedad. Y eso está. El error doctrinal estará siempre atacándonos a ver en qué momento se filtra un error doctrinal. Pero aquí tenemos los ancianos que viven en oración, clamando al Señor, sumergiéndose en la palabra para tener a una iglesia alerta. No dejar que se meta el error doctrinal, porque después de eso vienen más cosas. Y por otro lado, no permitir que el mundo entre a la iglesia. Por eso es que Dios le dio llaves a la iglesia. Y se le abre la puerta a una persona y también hay veces que abrírsela para que salga. Lo cual no es sencillo, lo cual es duro. Pero es que es la casa de Dios, somos guardas de la casa de Dios. Cuando vemos estas cosas, hay que aclarar algo y es bien importante. Ustedes recuerdan o recordarán, y si no, sépanlo, que la recuperación de esa doctrina del sacerdocio universal es de la Reforma. Nosotros no tenemos dos clases, una clase, la de los sacerdotes que están cerca de Dios y todos los demás. No, el Señor nos decía, y lo precioso es que está desde Éxodo. Ya el Señor le había dicho en Éxodo 19:6 a su pueblo, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vean qué interesante, porque ¿cómo lo recibía Israel esto? Decía, ¿qué es esto? Hay una clase sacerdotal, son los levitas, y dentro de ellos realmente solo los descendientes de Aarón. ¿Cómo es que Dios dice que seremos todos? Desde ahí estaba anunciando Dios el nuevo pacto. Llegaría un momento en que ya no necesitamos intermediarios, tenemos uno solo a la diestra del Padre, se llama Jesucristo, y todo creyente tiene acceso a Dios por su Hijo Jesucristo. Eso se llama el sacerdocio universal. Ni hay en la iglesia dos estándares, uno para los que sirven oficialmente y otros, y entonces estos tienen que ser santos, pero los demás pueden ser mundanos. No. Y realmente ustedes que conocen y que pasaron por ello para elegir a los hermanos, que revisaron 1 Timoteo 3 y Tito 1, yo les pregunto, ¿cuáles de las calificaciones que dicen ahí no debe cumplir un cristiano cualquiera? Marido de una sola mujer,
Ok, entonces porque usted no es diácono o anciano, usted sí puede andar en lujuria. Que no sea contencioso. Entonces usted puede tener pleitos porque usted no es anciano ni diácono de la iglesia. No, claro que lo entendemos, es ejemplares, todo eso es como un cristiano es, pero los oficiales de una manera ejemplar para dar que imitar a la iglesia del Señor. Pero entonces quería aclarar eso, porque yo vengo y hablo esto aquí y algunos dicen, sí, que le dieron duro a los nuevos ancianos y diáconos, pero es para todos nosotros, para todos. Las aplicaciones son para todos, porque el Señor nos llamó a ser un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y quién cuando lee esto que dice, y si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil, santo, dice, apartado? ¿Quién puede decir que no lo desea? Todo cristiano desea ser un instrumento en las manos del Señor útil. Pero entonces lo primero es tener claro esto. Es la casa del Señor. Se trata del ministerio de la casa de Dios. Yo considero que este es el entender esto, que es la casa de Dios, es el argumento más fuerte que tenemos a favor del principio regulador, ¿sabían? Porque es la casa de Dios, no podemos hacer en la casa de Dios lo que a nosotros nos parezca. La ilustración más común que doy cuando hablamos del tema. Usted me invita a su casa. Yo voy y me recibe en la sala y dice, bueno, me espera aquí en la sala, voy a prepararle un cafecito o algo. Pero, y entonces mientras usted está allá, yo estoy en la sala y cuando usted llega, yo cambié los muebles del lugar, no me gustó ese cuadro, lo puse en otra parte, quité el jarrón y usted llega y dice, ¿qué pasó aquí? Ese sentimiento de que eso no es correcto, ¿por qué es que no es correcto? Porque no es mi casa. Yo no hago las cosas en un lugar que no es mi casa, no puedo hacer las cosas a mi manera. Entonces pensemos, si entendemos que es el ministerio de la casa de Dios, desde ahí parte todo en que es su casa y no puedo estar haciendo las cosas a mi manera o como el mundo quiera o las tendencias. Es la casa de Dios. Se rige según lo que Dios ha mandado, no lo que le guste a la mayoría. Y en esto todos, principalmente los ministros de Cristo, pero todos tenemos un gran riesgo, porque nosotros llevamos un temor en el corazón a los hombres, ¿saben? El miedo a que no aprueben lo que decimos o lo que hacemos, el miedo a caer mal, ese es temor a los hombres. No estoy diciendo que estamos llamados de ninguna manera a ser groseros con nadie. Vamos a persuadir a las personas. Pero nuestra convicción es, en la casa de Dios se hace lo que Dios ha mandado hacer. Y todo oficial de la iglesia debe tenerlo bien claro. Y todos en realidad. Cuidado entonces con hacer lo que le gusta a la mayoría. Sí, hay cosas en las que la iglesia tiene que votar, pero no en todas. Si algo está claramente establecido en la palabra, no es de votar, se hace lo que Dios dice. Cuidado con el engaño del propio corazón. Esta pelea es una pelea para siempre con el engaño de nuestro propio corazón. Les voy a comentar una experiencia linda que tuve el pasado octubre. Como ustedes saben, desde fines de septiembre, la Sociedad Misionera Heart Cry aceptó darme apoyo para seguir adelante al tiempo completo en el ministerio. Y entonces, como yo fui en octubre al estado de Virginia, le pedí al hermano Luke Peterson que fuéramos a donde está la Sociedad Misionera, a ver si podíamos por lo menos saludar o ahí. Nos habían dicho que no se... Bueno, al final Dios proveyó y llegamos. Y estaba el hermano Paul Washer. Entonces tuvimos una buena conversación. Bien hermosa, ese entusiasmo viendo la obra del Señor, lo que Él hace en nuestros medios y así. Pero hay algo
que les digo que tiene un don el hermano Paul Washer, y es de reprender. Es algo, el pastor Eduardo se recuerda, la primera vez que nosotros lo conocimos, en el 2012 nos invitaron al pastor Eduardo y a mí a una conferencia en Montana. Y se llamaba Reformation Montana, o sea, supuestamente iglesias de Montana que se querían reformar. Llegamos y comienza la conferencia y bueno, no sabemos qué grado de reforma tenían las iglesias que ahí estaban, pero lo que vimos era igual, la bandita ahí, que el guitarrista con brazos, todo eso que hay. Y la gente llega a oír a la bandita cantar y no se oía. Eso era el primer canto, ¿verdad? Y aquel hombre se levanta de donde está en la audiencia y se levanta y dice, permítame un momento. Y da una reprensión a la iglesia. Le dice, ustedes quieren reforma cantándole así a Dios. Y fue tremendo porque de verdad la reforma implica eso. ¿Cómo adora usted a Dios? No venimos a oír un espectáculo ni a ver a otros cantar. Cántele a Dios con todo el corazón. Bueno, lo que le decía es que tiene un don para reprender. Y a mí estábamos conversando. Y entre toda la conversación, el hermano me dice esto. Estábamos hablando en inglés. Para los que sepan y les quede un poquito más, me dice, if you are real, and we will know if you are real. Eso significa eso. Vea, hermano, si usted de verdad, y nosotros nos vamos a enterar si usted de verdad, estamos para ayudarle. Eso es lo que él quería decirme. Pero ahí, mis hermanos, esa noche esas palabras retumbaban en mis oídos. ¿Por qué, hermanos? Porque no somos inmunes. Ustedes como yo tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que me mueve? Y si no hacemos esas revisiones, nuestro corazón nos engañará y nos llevará por el camino incorrecto. Y podemos estar simplemente buscando resultados y no agradando a Dios. Y entonces la pregunta era en mi mente, en mi corazón, de verdad, Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué dejé la iglesia en Los Lagos? ¿Por qué estoy en San José? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la motivación? Pues es algo que tenemos que tener en nuestra mente. Una revisión periódica de nuestro ministerio. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Y para dónde voy yo? Hemos hablado de eficiencia, de eficacia. Y me parece a mí que nuestro Señor Jesucristo nos da una receta para frenar nuestro orgullo. Cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 17, versículo 10, Jesucristo dice una parábola de un servidor y dice, cuando hayáis hecho todo lo que os fue ordenado, decid, siervos inútiles somos. Lo que habíamos de hacer, lo que debíamos hacer, eso hemos hecho. Este estándar solo es de Cristo, así no es como la gente piensa, pero para nosotros la pregunta es, hermanos, ¿pensamos que hemos hecho todo lo que nos fue ordenado? Nuestro corazón tiende a pensar que sí, que lo estamos haciendo muy bien. Y aún si fuera así, Jesús lo que nos dice es, siervos inútiles somos. Lo que debíamos haber hecho, eso hicimos. Pero no hemos hecho todo lo que Dios nos mandó. Estamos lejos de lo que Dios nos mandó. Entonces así Dios frena nuestro orgullo. Pero Dios es muy bueno y es misericordioso y bendice nuestros esfuerzos. Claro que sí, porque lo hemos visto. Lo hemos visto. Dios bendice los esfuerzos y la fidelidad. Tengamos siempre presente, amados hermanos, este riesgo de que nosotros, si nos descuidamos, podemos ser como aquellos a los que criticábamos. Recuerdan que decía así Donald Whitney, todos conocemos un pastor al cual no queremos parecernos. Pero si nos descuidamos, podemos ser como ese o peor, porque nuestro corazón es débil y engañoso. Gracias al Señor que nos ha enseñado la bendición de la pluralidad en el liderazgo. Dios usa unos a otros, a los pastores, para cuidarse entre ellos, para hacer ver lo que el otro no vio.
Y estas son bendiciones del Señor. Cada uno asignado bien en su tarea, cada uno haciéndolo de manera muy eficiente. Y todos afirmados en lo más precioso que es el Evangelio, el fundamento de Dios que tiene este sello, dice ahí. Dios conoce los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apóstol Pablo nunca perdió oportunidad de recordar una vez más el Evangelio en toda situación. Y aunque hoy venimos a ordenación de ministros de Cristo, hay oportunidad para que usted reflexione. ¿Ha creído este Evangelio? ¿Es usted uno de los transformados por la gracia de Dios? Y si es así, ¿se ha apartado usted de la iniquidad para seguir a Cristo? Si es así, usted será recibido por la iglesia de Dios, aquí o en alguna parte donde Dios tenga iglesia. Y ahí usted se unirá en el ministerio de la casa de Dios. Y a usted también le animo a limpiarse. Hay mucho. Es que esto es así. Cuando uno viene a Cristo, uno es limpiado con la sangre del Cordero de todos sus pecados. Ya Dios nos ve en su Hijo Jesucristo en ropas blancas. Tenemos la justicia de Cristo y gloria a Dios por eso. Y eso tenemos que recordarlo siempre. Y eso es una realidad. Y sin embargo, caminamos por este mundo con la capacidad de tropezar y desviarnos y necesitamos constantemente ser limpiados. Por eso Dios levanta iglesias donde su pueblo es instruido, alimentado, pero también corregido, amonestado. Esa parte no es tan bonita, pero es para nuestra santificación. Dios haga de los ministros que se van a ser ordenados hombres muy eficaces en el ministerio de la casa de Dios. Oremos. Bendito Dios, clamamos a ti agradeciéndote que nos diste este espacio para meditar en tu palabra. Te alabamos porque tú cumpliste tus promesas y las sigues cumpliendo. Y al profeta Malaquías anunció que tú te sentarías para limpiar a los hijos de Leví. Y hoy nosotros nos sentimos herederos de esa tarea y te pedimos, límpianos más y más para servirte adecuadamente en tu casa, para buscar por sobre todas las cosas la gloria de Cristo el Salvador. Oh Señor, compadécete de nosotros y ayúdanos y perdona nuestras torpezas y nuestras mediocridades. No dejes que sigamos el camino del mundo. Libra a tu iglesia de la contaminación. En el nombre de Jesucristo. Amén.